Gracias. Así es que invito a los niños y para que reciban, es importante que sembremos en los niños. Y habíamos estado como en un stand-by, ¿verdad? Enero, pero ya empezamos de nuevo y platicando con Brenda, con las muchachas, ya vamos a volver a armar van a volver a armar las clases ellas. Obviamente pues voy a estar al tanto para que sea una buena enseñanza, así es que traigan a tus hijos, ya, nietos, bisnietos, tataranietos y todo. ¿Sale? Bien, vamos a hablar hoy, el título de esta enseñanza se llama Que mi dependencia a la Biblia no sea casual. Que mi dependencia a la Biblia no sea casual. Y dije, ¿por qué casual? O sea, que no ocurra por casualidad. Yo voy a leer la Biblia por casualidad nada más, porque tengo una necesidad o porque pues, no tengo otra cosa que hacer. Que sea algo que tú y yo manejemos como un hábito, ¿verdad? Porque, mi amado, acuérdate que la siembra, hemos estado viendo en domingos pasados, la siembra es importante si tú quieres recibir un fruto. Si tú no siembras, hablando de semilla, hablando de dinero, hablando de obras, hablando de acciones buenas y malas, ¿verdad? Si tú siembras acciones buenas, vas a recibir un buen trato de las personas, ¿verdad? Pero si siembras puro coraje, que te digan don coraje, pues vas a recibir puro coraje, ¿verdad? O en los negocios, ¿no? Cuando tú atiendes bien padre, la gente, aunque des caro, la gente regresa, porque le gusta el trato amable, una buena siembra, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué digo que tu dependencia de la Biblia no sea casual? Porque la falta de la lectura en cualquier actividad que tú tengas, llamado académica, de trabajo, etcétera, va a ir dejando huellas. La falta de lectura deja huellas negativas, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestras actividades. Y esto, una de las consecuencias negativas va a pasar que una ola de ignorancia va a cundir a tu alrededor. Y en un determinado tiempo esa falta de conocimiento que no tengamos porque no leemos la Biblia, cualquier cosa que tú, obviamente, cualquier cosa que vale la pena leer, ¿verdad? Si nosotros no desarrollamos ese hábito de lectura, se va a convertir en un tsunami y entonces nos va a arrasar la falta de conocimiento con la ignorancia. De manera que debemos de convertir la lectura, en este caso de la Biblia, nos vamos a enfocar en la Biblia, ¿verdad? Tiene que ser un hábito sano en tu vida. ¿Por qué? Porque lo debemos de hacer constante y porque tenemos beneficios. De veras, mi amado, cuando el Señor me da un tema, se conecta automáticamente con la enseñanza de la mañana, del discipulado. Y eso es lo que estamos viendo en el discipulado, la lectura, los beneficios de la escritura. Y se conecta porque yo no lo conecto, o sea, en la semana no digo esto, lo voy a hacer porque se conecta con esta enseñanza o con lo que está pasando en la iglesia. No, el Señor empieza a dar los temas que nos hacen falta. Entonces, yo te sugiero, ¿verdad?, que antes de tomar tu Biblia o la abras en tu dispositivo, ¿verdad?, miras hacia arriba y ores por revelación. Abre tu Biblia y dile: Señor, ¿qué quieres hablarme de esto, de lo que voy a leer? Y vas a ver cómo va a haber un cambio, ¿verdad? Va a haber un cambio en tu corazón, en tu entendimiento y en lo que vas a recibir a través de esa palabra, ¿verdad? A través de lo que tú estés leyendo. ¿Por qué es que te digo que tú vas a recibir algo a través de la lectura de la Biblia? Porque ¿quién es la palabra viva? Jesucristo. Entonces el mismo Espíritu Santo es el que te va a ir infundiendo a tu corazón el conocimiento mismo de la Escritura.
La Biblia no es un libro normal que tú puedes leer, abrir y cerrar y decir, ya la leí. Tienes que orar por discernimiento y por revelación de la palabra. Amén. Decía alguien por ahí, es que ¿cómo es posible? Si la Biblia la escribió el hombre, la Biblia la escribió el hombre, pero fue una inspiración divina. En 7 continentes distintos fue escrita, y porque coincide con muchas clases sociales de hombres que la escribieron por inspiración divina. ¿Por qué coinciden? Un ejemplo, ¿verdad? Pedro era pescador con un lenguaje vulgo, dice la escritura. O sea, imagínate qué tipo de lenguaje tenía Pedro si era bien prendido, ¿verdad? Le decían mi alma y ya explotaba. A Lucas, que era médico, o Mateo, que era recaudador de impuestos. Juan, el discípulo amado, yo me imagino lleno de amor y toda la Biblia coincide en tiempo, en geografía, en todos. Es un libro que nadie, ¿verdad?, ha podido destruir. Entonces, hoy vamos a empezar una serie que se llama 7 sugerencias para disfrutar la palabra de Dios. Disfrutar la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es leer y depender. ¿Qué significa leer o qué definición entendemos por leer? Y esta definición te sirve para todos los ámbitos de tu vida, mi amado. Porque puedes estar leyendo una novela, puedes estar leyendo geografía, física, derecho, planos, pero si tú no pones la suficiente atención en la lectura y comprensión de lo que estás leyendo, difícilmente vamos a poder entender lo que nos quiere transmitir ese libro o la Biblia. ¿Amén? Entonces, ¿qué es leer? Comprender el sentido de cualquier tipo de escrito. Entender el sentido de cualquier tipo de escrito. Ya sea un escrito musical, planos, la Biblia, los libros de la escuela, los libros de tu carrera. Tenemos que entender y comprender el sentido de esa lectura que estamos teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho, y desde la secundaria con mi maestro de música que me llevó a Cristo, él nos dio, cuando yo entré del sexto a primero de secundaria, nos dio la definición de lo que era música. Lo que es la música es el arte del bien combinar los sonidos con el tiempo. Entonces yo comprendí que el sentido de la música era combinar el sonido con el tiempo. Y eso ayuda un montón, porque es básicamente la música el tiempo. Pero aquí no estamos hablando de música, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia, pero entender el sentido de la Biblia, de veras, mi amado, te va a abrir un panorama distinto en tu vida. Entonces, el primer punto es leer y depender. Depender, su definición es, fíjate bien, está condicionado por algo. Cuando digo voy a depender de la Escritura, es que me voy a condicionar a lo que dice la Escritura. En este caso, mi amado, es condición de hacer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice, ve por la derecha, yo voy a ir por la derecha porque yo comprendo lo que me quiere decir esa lectura, pero también entiendo que me tengo que condicionar a la lectura de la Biblia. Entonces, si yo estoy condicionado a Dios, o digo que Dios es mi Señor, porque allí dice que es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces yo tengo que saber y tengo que entender y me tengo que condicionar a que Dios es mi Señor, y no voy a hacer lo que se me dé la gana, sino lo que diga la Escritura que debo de hacer. Amén. ¿Sí estamos? ¿Verdad que toma un panorama distinto, verdad? Cuando digo yo dependo de la Biblia, yo dependo del Señor porque Dios es mi Señor. Y es triste, mi amado, porque mira, muchos cristianos dicen yo soy cristiano y Dios es mi Señor, pero tú los ves y pues no se les ve ni que sean cristianos ni que Dios sea su Señor, porque si Dios fuera su Señor, no harían lo que hacen algunos, ¿verdad? Entonces quiere decir o que no entienden lo que es la lectura de la Biblia,
o no quieren depender de la Escritura, ¿verdad? Yo de veras que yo los admiro a ustedes, mis amados, porque a pesar de las circunstancias difíciles, aquí están aprendiendo junto conmigo lo que dice la Escritura. Y eso de verdad que es mucha satisfacción. Mi hija es pedagoga y dice, a mí la satisfacción más grande, papá, cuando yo daba clases, ahora ya no da clases, cuando yo daba clases a los niños, era que yo les preguntaba lo que se les había explicado y me lo decían. O sea, ellos lo expresaban. Qué padre cuando, yo creo que es la satisfacción más grande de un maestro, que el alumno llegue, como dice la Escritura, a la estatura del maestro que le esté enseñando, ¿verdad? Entonces, dile al que está a tu lado, no voy a abrir la Biblia, ni la voy a leer, ni la voy a cerrar, sin un propósito. Quiere decir que vas a abrir tu Biblia, vas a leerla y no vas a cerrarla sin antes orar y pedir discernimiento y revelación a Dios. Amén. Y mira, tenemos el aliado que es el Espíritu Santo, amado. Al clamar por sabiduría, por revelación, Él nos va a guiar a toda verdad, porque Él dice, ¿sí o no? Él dice, yo te voy a guiar a toda verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero si no leo y no me ocupo de leer, no tendré la revelación que necesito. Entonces, para crecer, ¿verdad? Yo, mi familia y la iglesia, ¿se acuerdan de esos 3 puntos? ¿Verdad? Tengo que leer la Biblia. Dice Juan 14:26. Vamos para allá. Abre tu Biblia en Juan 14:26. Y por cierto, mis hermanos, ¿quién leyó los versículos que puse ahí en el grupo para reflexión y para estudio? Blanca, ¿quién más? Eusebio. Mis amados, no dejen de leer. Esa era una base para esta prédica. Amén. Entonces tenemos otra semana para leerlos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Este versículo es tremendo, porque aquí dice que el Consolador, o sea, la palabra griega para Consolador es parakletos. Y parakletos se traduce como abogado. ¿Quién es tu abogado? Cuando llegues delante del Padre, Cristo. Entonces tenemos que conocer al parakletos en esta tierra, mi amado, cuando tenemos tiempo. Entonces, el abogado, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, Él te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que yo les he dicho. Este es cuando Cristo aún no era ascendido al cielo, pero Él dijo, va a venir un abogado que vas a tener a tu lado que te va a enseñar. Esa palabra enseñar en el griego es didasko, el que instruye y el que aprende, didasko, ¿verdad? Dice aquí que Él iba a quedar, el Espíritu Santo iba a quedar como nuestro abogado, nuestro maestro, porque dice que nos iba a enseñar. Didasko viene también, un significado es maestro, didasko. Todas las cosas que yo os he dicho, dice aquí Cristo, que yo os he enseñado, yo te he mandado. Cuando Él dice yo lo he dicho, es una aseveración. Cuando Cristo dice aquí en su palabra, yo te he dicho que te esfuerces y que seas valiente, no te está dando opción. Nos está diciendo que Él nos está mandando a hacer las cosas que Él nos ha dejado escritas en la Escritura. Ahora sí que escritas en la Escritura. Entonces, depender de su enseñanza, mis amados, de su guía a través de la lectura diaria. ¿Cuántos de aquí son adictos al pan? Dice Blanca, yo no. Ayer, yo por allá, yo también.
Dice, la bolsa una mano, pero yo le conozco ahí 2, 3 mañas del pan. ¿Verdad? ¿Tú no, Dani? Casi no. Casi no. ¿Tú, Dani? Tampoco. Acá, Eusebio, sí, los también. ¿Verdad? Cuando luego nos invitan al café, compra Gabriel pan y olvídense. Ahorita pues compró las tía Rosa, acabamos de hacer, allá Daniela, o sea, somos adictos al pan, ¿verdad? Pero esa misma adicción que tenemos al pan, deberíamos de desarrollarla para la Escritura. ¿Saben por qué, mis amados? Porque ¿quién dice en la Escritura que es el pan de vida? Jesús. Entonces, cuando tú vayas a comer un pan mejorado a un lado y yo voy a comer de este pan que es más provechoso porque es el pan de vida. Amén. Él dice que es el pan de vida que vino del cielo. Entonces, cada que te comas un pan vas a leer 5 capítulos de la Biblia. ¿Sale? ¿Sí o no, Nay? ¿Sí? Órale, pues. Entonces, el primer punto, ¿cuál fue? Leer y depender. Cuando yo dependo de alguien o de algo, yo voy a hacer lo que Él me pida que haga. Amén. La dependencia. Cuando decimos Jesús es mi Señor, esa dependencia a Dios quiere decir que vamos a hacer lo que Él nos pida que hagamos. Y una de ellas es, mi amado, crece en el conocimiento de la verdad. ¿Cómo vamos a crecer? A través de la Biblia. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Porque aquí dice en Juan 14:26 que Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que Jesús dijo en la tierra. El Espíritu Santo. Amén. Punto número 2, mis amados. Leer y meditar. Quedamos que leer. ¿Qué definición tiene leer? ¿Quién escribió? Ahí les va de nuevo. Comprender el sentido de cualquier tipo de escrito. Comprender el significado, el sentido de cualquier tipo de escrito. Amén. Entonces, vamos a ver hoy el punto número 2, leer y meditar. Meditar, ¿qué significa meditar? Fíjate bien. Cuando decimos yo voy a leer la Escritura pero la voy a meditar, estamos diciendo que voy a pensar, fíjate bien, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Entonces no nada más se trata de que yo abra la Biblia y vea ahí, yo soy el pan de vida. Pero ¿por qué dijo el pan de vida? Entonces voy a empezar a meditar. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida? Ayer estaba leyendo cuando el Señor Jesús, muchos lo han leído, yo sé, cuando se acercó a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que venían cansados y el Señor Jesús se sentó y muchos dicen, es que estaba cansado. Yo creo que ya había visto a esa mujer y como era samaritana, los judíos no se mezclaban con los samaritanos y menos hablaban con mujeres. Un hombre con una mujer no podían hacerlo según sus leyes, según sus costumbres. Entonces Jesús la vio, se sentó cerca del pozo y le dijo a la mujer, dame de beber. Ah, ¿cómo crees? ¿Por qué me estás hablando si yo soy una mujer samaritana? Y ustedes no pueden hablar, y menos a una mujer samaritana. Y él le dijo, tú dame de beber, porque yo te voy a dar del agua viva y no vas a tener sed jamás. Ella no comprendió, no meditó en esa palabra que Jesús le dijo en ese momento, porque le dijo, ¿cómo crees que me vas a dar de beber si ni lazo ni cubeta traes? Pues para sacar el agua del pozo. Dice, además es muy hondo. Pero él le dijo, es que tú no sabes qué agua es, ¿verdad? Y empezó a profetizarle el Señor Jesús a esa mujer, y hasta que entendió cuando el Señor le dijo, trae a tu marido. Ella le dijo, no soy casada. Ah, no eres casada porque 5 maridos tienes y 6 es con el que vives y ni te has casado. Se sorprendió y entonces empezó ella a meditar en lo que le había dicho y le dice ella al Señor Jesús, profeta eres porque sabes mi vida. Y entró corriendo a Samaria y les habló, y entonces ahí se hizo una revolución. Los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara por 2 días y se quedó por 2 días. Pero entonces, ¿qué podemos aprender de allí?
que esa mujer al principio no meditó la palabra que le dijo el Señor, pero después empezó a meditarla en su corazón y tuvo un impacto en su espíritu, ¿verdad? Tuvo un impacto en su espíritu, porque ella pensó atenta y detenidamente sobre lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Bíblicamente, fíjate, la definición de meditar bíblicamente podemos traducirla como práctica activa y constante. Cuando en la escritura o dice ahí o te aconseja alguien que te dice medite en la escritura, ¿verdad? Tú debes de saber que tienes que tener una práctica activa y constante. ¿Cuántas veces en la semana tú has leído tu Biblia? Así, práctica activa y constante. ¿Cuántas veces le dedicamos o qué tiempo le dedicamos a la lectura de la escritura en casa? Mi amado, si no tenemos esa base, no vamos a poder edificar, ¿verdad? Como dice Pablo, la palabra meditar también en la Biblia es comunión y pensamiento. Tengo que tener esa comunión con la escritura, hacerme uno con Cristo para poder entender la escritura. Mucha gente dice que el ser humano lee por encima y no entiende las instrucciones, pero tú y yo debemos de ser diferentes a eso. Debemos de leer y comprender. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, no es en la época de la revolución, porque de la revolución es Gus, yo no. Decía la maestra, vamos a leer y vamos a tener lectura de comprensión. Todos hacían, híjole, porque teníamos que leer del libro de lectura, una lectura y explicar lo que estábamos leyendo. Fabuloso eso, mis amados, fabuloso, ¿verdad? Yo de los nervios pues ni me acordaba, pero ese es un método eficaz para entender lo que estamos leyendo. Amén. Entonces, miren lo que dice Charles Spurgeon. Él fue un predicador de Inglaterra, un hombre muy culto, muy sabio en lo que es la palabra de Dios. Y como paréntesis, su esposa no asistía a la iglesia porque estaba enferma y ella le ayudaba a hacer sus sermones y se los daba y él los pulía y los predicaba. Ese era Charles Spurgeon, léalo allí en Google. Él dice que por la falta de meditación la verdad de Dios se nos escapa y la perdemos. Qué terrible, ¿verdad? Por la falta de meditación en la palabra, la verdad de Dios se nos escapa y la perdemos. Qué tremendo es eso. Como si leyéramos, no sé qué historietas hay hoy, pero una historieta que ustedes vean hoy, bueno, a lo mejor ya ni hay, ¿verdad? Todas las leemos a través de un ¿qué podcast? ¿Cómo se llama? Una entrevista, no sé, y la leemos por encima y entendemos que leemos, ¿sí o no? Eso nos pasa, ¿verdad? Entonces, dile al que está a tu lado, a partir de hoy voy a meditar en la palabra. A partir de hoy voy a meditar en la palabra. Y no solo en la palabra, medita en lo que estás leyendo y vas a ver el resultado diferente que vas a tener para comprender las cosas. Yo tenía un compañero en el banco que llegaba un producto nuevo y cuando llegó la suma nómina y yo lo veía que se metía y estudiaba y hablaba en voz alta, yo decía, pues ¿para qué lees? Y él me decía, es que yo tengo que entender lo que estoy vendiendo. Y dije, es cierto. Pues me puse yo seguí su ejemplo y me aprendí todos los productos, pues porque si no, ¿qué vamos a vender? Porque no había, y había mucho material. Lo leímos y fuimos los mejores vendedores en ese tiempo, por la lectura y por meditar en lo que estábamos leyendo. Amén. Entonces, meditar la palabra nos nutre, ¿verdad? Ahora está muy de moda los licuados, los jugos verdes, los tés, la pechuga con ensalada para bajar el colesterol. Y nos nutre ese alimento, pero cuando tú lees la palabra y la meditas, mi amado, te va a nutrir el alma.
Acuérdate que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que entra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando uno está dominado, cuando tu espíritu está dominado por el alma, en el alma están las emociones, en el alma está que yo soy aquel y que yo soy bien soberbio y que yo soy bien mentiroso y las emociones están en el alma. Cuando el alma domina el espíritu, no va a dejar que el espíritu crezca, pero por eso la palabra de Dios es viva y eficaz para partir el alma y separarlo del espíritu, para que tu alma deje de mandar sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu. Y muchas veces, mi amado, el alma nos domina porque decimos: yo no voy a leer porque tengo flojera, no me voy a parar a la iglesia porque estoy bien calientito en mi cama, hoy no me paro porque me cae regorda Itzel. Y el alma dominando ahí al espíritu. ¿Qué tenemos que hacer para que el espíritu sea separado del alma? Leer la palabra de Dios, porque dice que es espada de doble filo que separa el alma del espíritu. Por eso muchos cristianos, mi amado, todavía están dominados por el alma. Por eso vienen a la iglesia, les hablas de pecado y se ofenden y se van, porque dicen: ¿quién es ese para hablarme de pecado? Pues yo no soy, es lo que dice la Biblia. Y se van. Es que esa iglesia no me trata bien, me malmiran. El alma dominando el espíritu. ¿Cómo lo vamos a separar, mi amado? No hay otra forma sino con la palabra de Dios. ¿No te están resultando las cosas? Lee la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Y quién es la palabra? ¿Por qué dice que está viva? Porque es Cristo, y Cristo no está muerto, Cristo vive. Por eso dice que es viva y eficaz. Cuando tú estás leyendo la palabra, mi hermano, estás comiéndote, está entrando el mismo Cristo a tu alma, a tu corazón, separa el alma del espíritu y te habla, te domina. Es el mismo Cristo vivo. Por eso dice que la escritura es viva y eficaz. Amén. Entonces, otra vez dile al que está a tu lado: tú imagínate, Naye, que ahí está Giovanni y tu alma, que ahí está Gabriel. Y díganles: ya bájale. Ya bájale. Ya bájale. Ya bájale. Soy Blanca, pastor. Digo Blanca: ya bájale. Bájale a la velocidad de la lectura. ¿Cómo es eso si me está diciendo que tengo que leer? Fíjate bien. Le bajamos a la velocidad de la lectura porque tengo que masticar lo que yo estoy leyendo, ¿verdad? Tengo que buscar los buenos resultados. No leer nada más porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque todo aquel que cree en Él se tiene la vida eterna, porque no se condenará al mundo si es salvo por Él. La cierro, ya leí. No, mi amado. Ahí es cuando meditamos la palabra, ¿verdad? Meditamos la palabra una y otra vez, una y otra vez. Y les voy a dar un ejemplo un poco burdo. ¿Qué animal rumea? La vaca, la vaca, la vaca. Esa no. ¿No? Bueno, esa vaca traga su alimento, lo mastica, lo traga y lo regurgita y lo vuelve a masticar, porque tiene dos estómagos. Lo vuelve a masticar. ¿Para qué creen? ¿Porque quiere ahorrar en comida? No, porque le saca los más nutrientes que puede al masticar. Rumea, 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 lo traga, lo regresa y vuelve a rumiar. Eso es lo que hace la vaca, y es lo que tú y yo podemos hacer con la escritura.
leemos la escritura, la tragamos, pero la regresamos para volver a meditar sobre lo que estamos leyendo, y vas a tener una segunda revelación de lo que estás leyendo. Aunque ya hayas leído 20 veces ese versículo, va a haber una revelación nueva de ese mismo versículo. Amén. ¿Para qué es esto? Para que no olvidemos lo que leímos, lo que meditamos y lo que necesitamos practicar. Amén. Porque dice la escritura: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Fíjate, nos está diciendo la escritura que debemos de meditar en sus mandamientos y consideremos sus caminos. Si nos vamos a esta palabra de mandamientos, ¿qué dice Éxodo 20? No robarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Canción como 17, no son 10, ¿verdad? Y si meditamos en los mandamientos como ejemplo, y estamos parados ante una situación en la que podemos pecar, ¿qué va a pasar con tu espíritu? Se va a encender la alerta y te va a decir: la palabra de Dios dice que no hagas esto. Y entonces eso te va a ayudar a que te detengas a hacerlo, ¿verdad? Otro mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos ahorcar al prójimo, ¿verdad? Así ya casi lo tenemos con el pescuezo en las manos, con las manos en el pescuezo. Y nos acordamos que dice el mandamiento que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos vamos a detener, ¿verdad? Y tu prójimo es el que esté más junto de ti también. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus abuelos, tus vecinos, etcétera, primos, tíos, etcétera, etcétera. Y eso, amado, es bien padre, porque decimos: sí, es cierto, Señor, ese mismo amor que tú tienes, yo quiero desarrollarlo. Aunque a veces es bien difícil, mis amados, pero sí se puede. Amén. Y miren, les cuento algo que yo tuve que poner en práctica esto primero que ustedes. Ya saben que falleció mi mamá hace como 8 días, y pues yo quité un crucifijo que estaba ahí y les dije a los de mantenimiento: quítenlo por favor. Lo quitaron, pero ¿qué creen? Ya nos fuimos. El sábado estuvo muy precioso el servicio, porque pues muchos recibieron a Cristo. Hubo un quebrantamiento de corazones bien precioso, y es donde más se siembra, en esos lugares, cuando hay decesos así. Bueno, si somos no cristianos, de todos modos hay que sembrar, y es bien precioso. Entonces llegué al otro día y estaba ahí puesto otra vez, y la ira de Dios dije: ahorita voy a pedir un rayo que descienda sobre el que lo puso. Pero el Señor me dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pues tuve que no decir nada. Sí, le dije a mis hermanas: ¿quién lo puso? No, es que hay que respetar. ¿A quién? ¿A quién hay que respetar? O sea, sí les dije así fuerte, porque debemos enojarnos, pero no airarnos, dice la escritura. Es que mejor ya no digas nada, porque fue mi cuñada, o sea, tenía que haber dicho. Pero bueno, entonces, mis amados, ama a tu prójimo. Pero ¿cómo lo amamos? Si nosotros primero tenemos que tener la palabra viva en nuestros corazones, para que pueda salir en el momento que la necesitemos. Porque el Espíritu Santo no se va cuando te enojas, no se va cuando dices groserías, no se va cuando te portas mal. Él está dentro de ti y nos dice: no lo hagas. Acuérdate que dice la escritura, porque aquí dice que Él nos iba a enseñar, ¿verdad? Ya depende de nosotros si nos hacemos chorecos o si lo escuchamos.
¿Amén? Entonces dile que está a tu lado, no te hagas chorejo. No te has hecho de Número 3, y aquí le vamos a dejar. Entonces, ¿cuál es el título de esto? 7 sugerencias para disfrutar la palabra de Dios. ¿Sale? Y leer, ¿qué es leer? ¿Quién le dice la definición de leer? Comprender el sentido de cualquier tipo de escrito. Y ahora vamos a ver el punto número 3, que es leer y aplicar. O sea, aquí viene que es la teoría, pero también la práctica. Amén. Y aplicar se define como emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento con el fin de obtener un efecto o rendimiento. Uno que se dedicó a estudiar leyes, ¿verdad? O derecho, va a tener una remuneración en su carrera, en su vida. Si se la pasa en su casa y no practica, no, ¿verdad? Gus, que estabas ahí haciendo el parque a Rosa, si te hubieras quedado sentado en tu oficina sin moverle allá las máquinas y hacer lo que se tenía que hacer para la producción, iba a salir la producción. Francisco, compras un pedazo de madera y dices, no, yo de aquí voy a sacar un librero, y dejas la madera ahí parada. Tienes mucho conocimiento, pero no lo pones en práctica. ¿Qué va a pasar con esa madera? Nada. Y a lo mejor hasta se enchueca, ¿no?, por la humedad. Es lo mismo con la escritura, mi amado, porque estamos buscando poner en práctica el conocimiento que estamos adquiriendo en la lectura con el fin de obtener un efecto o un rendimiento, ¿verdad? Aceptar, responder positivamente a lo que dice la escritura, y esto va a permitirnos que Dios sobre en nuestra vida. Muchas veces somos como la madera que decía Francisco, que creemos que si nada más llegamos y nos paramos para recibir la bendición de Dios, nos va a llegar. No va a suceder así, mi amado, porque no tenemos el conocimiento para decir una promesa de lo que dice la Escritura. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Escritura? ¿Te sabes una? Más de 3,000, pero te sabes una. Una promesa es: no te dejaré ni te desampararé. Por tus llagas otra, por tus llagas somos sanos. fuimos sanados. Fuimos, ya es hoy, ya somos. Son promesas, mi amado, que a veces cuando viene el enemigo y nos espanta, nos tenemos miedo, y como a veces no leemos, ¿verdad? No sabemos qué responder, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice otra vez Charles Spurgeon. Y esto pues es una ilustración muy buena. Haz con la Biblia lo que el enfermo hace con la receta del médico. Sigue personalmente lo que te ordena esa receta. ¿Quién va al médico y le da la receta y la guarda? No se va a sanar. Si no aplicamos ese conocimiento a surtir la receta y tomarnos la medicina, ¿verdad? Entonces, mi amado, cuando se dan instrucciones por escrito, como te dije hace un rato, hay algunos que no leen o lo leen de pasadita, ¿verdad? No hay una meditación, una comprensión y menos una práctica, ¿verdad? A veces no se pone la debida comprensión en lo que se está leyendo, ¿verdad? La comprensión que necesitamos para llevar a cabo las instrucciones dadas, porque la Biblia es un manual de instrucciones para tu vida, ¿verdad? Porque la Biblia nos va a instar a que seamos hacedores y no solamente oidores. ¿Qué pasa, como te dije, si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos leyendo?
Fíjate bien, cuento una historia que de los carritos esos del Forte, los viejitos, ¿verdad? Los inventó Henry Ford, ¿verdad? Era su fábrica y empezó con esa fábrica. Y fíjate lo que es la falta de conocimiento. Se encontró un conductor, se le paró su carrito, su Forte, y no arrancaba. Entonces atrás viene otro carrito Forte, que había muchos en ese tiempo, y se estaciona atrás del Forte que no funcionaba. Se bajó, el señor elegante, su sombrero, con corbata, se remangó las mangas de la camisa, levantó el cofre, le movió 2 o 3 cositas y arrancó. Y le dijo, el que estaba ahí varado, le dice: ¿cómo es posible que usted en menos de 1 minuto echó a andar el coche? Y le dijo: porque yo inventé ese coche. Yo soy Henry Ford. ¿Qué nos enseña esto? ¿Quién dictó la Biblia, mis amados? Dios. Y a veces estamos con un problema dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y nomás no se resuelve. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado la solución en la Escritura y nosotros no la tenemos? Porque a veces no leemos lo que Él dice, que en 1 minuto o menos puede ser resuelto el problema. ¿Verdad que sí? Entonces, así de serio es la falta de lectura que a veces tenemos, mi amado. Hacedores y no solamente oidores. Yo leo, medito y pongo en práctica. Porque si en uno de esos 3 puntos nos detenemos, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? ¿Qué es ser un hacedor que hace causa o ejecuta algo? ¿Verdad? También es la intención genuina de obedecer, bíblicamente hablando. La palabra hacedor nos indica, ¿verdad?, que es intención genuina de hacerlo. No nada más de estar leyendo por leer, o a veces mejor ni leemos. Y oidores, ¿verdad?, especificando de la palabra. Tenemos que hacer lo que la Escritura dice, mis amados. Y además dice, fíjate bien lo que dice: no nos engañemos. Termina diciendo la Escritura: no nos engañemos. Porque como te dije, el Espíritu Santo siempre está a tu lado. Y decimos: es que en esos momentos no quiero que estés a mi lado. Cuando me porto mal, o cuando no quiero leer, o cuando estoy rezongando. Pero ¿qué tal cantamos esa canción, Itzel? Siempre estarás a mi lado, ¿verdad? Decimos: sí, Señor, siempre está a mi lado. Pero cuando nos dice: no hagas eso, ay, Señor, ya váyase de aquí. ¿Verdad? No nos engañemos. No nos engañemos. Mira, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando decimos: bueno, pues la leo, ahí medio la leo, porque pues, el pastor eso fue la prédica y ya medio la leo. Pues nos engañamos si no meditamos y no ponemos en práctica a nosotros mismos. Es como aquel que copia los exámenes. Me acuerdo mucho una historia de una estudiante que su mamá le decía: ¿por qué no sacas 10 como fulanita? Y entonces la hija le responde a la mamá: ¿tú quieres que sea mi calificación o ella que le copia a todo el mundo las respuestas? ¿Quién se está engañando? Ella misma, ¿verdad? Y al momento de poner en práctica su carrera, ¿qué va a pasar? No vas a ver. No va a saber, ¿verdad? Si es cirujana, imagínate que la va a operar de un quiste y le quita un riñón. Tremenda cosa, ¿verdad? Ser hacedores y no solamente oidores, meditando lo que dice la palabra y leyéndola constantemente.
Y entonces te voy a dar 3 puntitos y vamos a terminar. La verdadera comprensión de la palabra, número 1, nos conduce a la aplicación de la palabra en nuestras vidas. La verdadera comprensión de la palabra te va a conducir a la aplicación verdadera en tu vida. Número 2, nos va a conducir a una obediencia práctica. Cuando tú te metes a leer, a meditar y a hacer la palabra, te va a conducir a una obediencia práctica, no solamente mental, como el ejemplo que les di de la madera, que la compró Francisco y la dejó ahí, y con su mente dijo, se va a hacer un librero. Esa es una práctica mental nada más. ¿Y a poco no, hermana? Luego nos dicen las esposas, ¿cuándo vas a hacer ese librero? Tiene 20 años ahí esa madera. ¡Ah, mañana! Ay, decimos, ya esa mujer que me dio el Señor. ¿Verdad? Una intención práctica, no solamente mental, ¿verdad? Y número 3, mi amado, cambiar mis caminos para seguir los suyos. El camino que lleva a la humanidad es camino de muerte, ¿verdad? El camino que debemos de seguir es el camino de Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio mío. Pero ¿cómo vamos a conocer cuál va a ser el camino a seguir si no leemos el manual del camino? Si no seguimos el GPS que es la Biblia para nuestra vida, mi amado. Tenemos que leer, entender, meditar y poner en práctica, mi amado. Esos 3 puntos. La próxima semana vamos a ver otros 3, o si da tiempo los 4 para cerrar este ciclo que son 7. Pero lo más importante es que tú salgas de aquí diciendo, aquí comienza mi transformación, aquí voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, porque no quiero ser un ignorante más de la palabra. Mi amado, te lo vuelvo a decir, el Señor va a empezar a moverse en tu vida y a que pongas en práctica lo que has guardado en tu corazón de la palabra. Debes de guardar y de llenar el depósito todos los días. Mi mayor interés no es que salgas de aquí motivado y diciéndote que impondrás manos en los tesoros y van a ser tuyos, que vas a ir a un coche y decir, este es mi coche y es mío. No estoy diciendo que sea malo. Mi intención aquí es que tú aprendas a fondo lo que es leer la palabra de Dios, porque dice que si tú y yo no hacemos nuestra la palabra, todas las cosas no se nos van a añadir. Cuando tú y yo meditamos, leemos y ponemos en práctica la palabra, todas las cosas van a ser añadidas. Pero a veces, como hijos de Dios, queremos que nos añadan primero y después hacemos. No funciona así, amado, ¿verdad? ¿O a quién le cae dinero del cielo? Ay, pregúntenle a Nayeli, ¿cuánto tiempo no estuviste apoyando a Giovanni? Y pon y quita, y a poco dijiste, ay Señor, que se ponga el puesto. Y ya dame. Hasta sus hijos salían ahí trabajando, hasta crecieron de tanto trabajo que tenían. ¿Verdad? Mi amado, de veras, no solamente la práctica de la escritura de la Biblia te va a servir para que crezcas dentro de la iglesia, te va a servir para todos los ámbitos de tu vida. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ver crecer bien a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones? Empápate de la palabra para que puedas transmitirles tu conocimiento y puedas decir como Pablo, he terminado la buena batalla, ¿verdad? He luchado la batalla, la buena batalla. Amén. Amén. ¿Te vas a comprometer? ¿Sí o no? Conmigo vas a leer su palabra, mi hermano. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, Señor, que nos reta, ¿verdad? Nos dice, tienes que hacer algo. Yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret,
ser no solamente un oidor, sino un hacedor. Dile: yo quiero ser un hacedor de tu palabra, que yo siembre tu palabra en donde quiera que vaya, como el buen sembrador, Señor, que va en la parcela haciendo hoyo, metiendo la semilla y resguardándola. Así quiero ser yo, Señor, un sembrador de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú me das la oportunidad de sembrar, Señor, en este lugar. Dile: yo recibo tu palabra, Señor, y me comprometo a ser un buen lector de tu palabra, a ser un hombre que lea y que ponga en práctica y que medite tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús me comprometo a llenar mi depósito, Señor, de mucha palabra, porque sé que eso me va a ayudar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque yo sé que esto va a transformar mi vida, Señor. Y yo sé que en mi estudio diario, Señor, tú me vas a mostrar las áreas que tengo que ir cambiando en base a lo que yo lea, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, porque hoy pude aprender, Señor, que la lectura de tu palabra es básica para poder avanzar en este mundo, Señor, que cada vez se colapsa más. Y que ninguna noticia, Señor, me va a hacer temblar, porque yo sé que tú vienes por tu iglesia, Señor. Y yo sé, amado Dios, que los tiempos están colapsándose, pero yo sé, amado, que tú estás preparando a la iglesia para poder ir y sembrar en campos donde no se ha sembrado aún tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Muchas gracias. Dale gracias ahí, comprométete con Él, comprométete a la lectura de la palabra. Que no seamos más de esos escogidos, que no seamos más de los llamados, sino de los escogidos. Porque dice la palabra que muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser escogidos. Yo quiero ser de esos escogidos, dile al Señor. Yo no quiero ser del montón de llamados, quiero ser escogido, Señor. Pero quiero ser un hombre escogido que sepa, Señor, tu palabra, que la discierna, que la entienda y que la ponga en práctica, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Y en esta hora me permito, Señor, poner en práctica lo que dice tu palabra. Orando, Señor, por la salud de Leti, desde su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Rogando, Dios, que como fuego que consume, Señor, venga tu espíritu, como dice tu palabra, y queme todo dolor de huesos, todo dolor de músculos, de tendones, de articulaciones, declarando movilidad sobrenatural sobre su cuerpo. Porque tu palabra dice, Señor, que cosas más grandes que tú haríamos aquí en la tierra, y vamos a ver milagros. Lo mismo mandamos tu palabra, Señor, al cuerpo de Joana, para que la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, Señor, músculos, tendones y articulaciones funcionen correctamente. Ordenamos a sus emociones que se alineen a tu palabra en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que en este tiempo habríamos de ser sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por Martita, Señor, para que traigas salud en esa herida que se ha infectado. En el nombre de Jesús declaramos limpieza de esa herida, de su operación. Limpia por tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz por ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos muchas gracias, Señor, porque sé, mi amado, que tú nos das la autoridad para hablar de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor si crees